DeepSeek acaba de lanzar algo increíble otra vez, y esta vez viene muy fuerte, porque no estamos hablando solo de un modelo nuevo, estamos hablando de una IA abierta que quiere competir con los gigantes, con 1 millón de contexto, 2 versiones nuevas y un precio que ya está haciendo mucho ruido. Antes de entrar en todo, déjame pedirte algo rápido. Si te interesa la inteligencia artificial y todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología, suscríbete al canal y deja tu like, porque estas actualizaciones están llegando muy rápido y si las entiendes antes que los demás, puedes usarlas mejor para crear, trabajar y adelantarte a lo que viene. Y así, ¿qué lanzó exactamente DeepSeek? La empresa presentó DeepSeek V4 Preview, una nueva familia con 2 modelos, DeepSeek V4 Pro, que es la versión más potente, y DeepSeek V4 Flash, que es la versión más rápida y más barata. Los dos llegan con una cosa que llama muchísimo la atención: 1 millón de tokens de contexto. Y los dos están disponibles desde ya en el chat oficial y también por API. Dicho fácil, DeepSeek no lanzó una IA más, lanzó una familia pensada para 2 tipos de gente. Si tú quieres el modelo fuerte, el que busca competir con los mejores, está V4 Pro. Si tú quieres algo más rápido y más económico, está V4 Flash. Esa doble jugada me parece muy inteligente, porque no están intentando vender solo potencia, están intentando cubrir también uso diario y precio. Esa parte ya es lectura mía, pero encaja totalmente con cómo lo presenta la propia DeepSeek. Ahora, vamos con la gran pregunta: ¿qué cambió de verdad? Según DeepSeek, esta nueva versión mejora sobre todo en 3 cosas. La primera son las capacidades agénticas, o sea, la capacidad de hacer tareas de varios pasos, sobre todo en código. La segunda es el conocimiento general, donde la empresa dice que está muy arriba entre los modelos abiertos actuales. Y la tercera es el razonamiento, sobre todo en matemáticas, STEM y coding. O sea, no lo están vendiendo como un simple chat para hablar bonito, lo están vendiendo como un modelo serio para trabajo complejo. Y aquí hay una parte importante para la gente que no vive metida en este mundo. ¿Qué significa eso de 1 millón de contexto? Te lo explico fácil. El contexto es la cantidad de información que el modelo puede tener en mente dentro de una misma sesión. Si el contexto es pequeño, el modelo olvida antes o se lía cuando le das mucho material. Si el contexto es grande, puedes meter documentos largos, mucho código, varios textos, archivos pesados o una conversación larga sin que se rompa tan rápido. Por eso, DeepSeek repite tanto lo del millón de contexto, porque quiere que lo veas como un modelo que puede manejar mucho más material a la vez. Otra cosa que está llamando mucho la atención es que DeepSeek no solo lo lanzó como servicio en su web y API, también publicó los pesos en Hugging Face. Y aquí viene otra parte clave del video, que es un modelo abierto. Un modelo abierto, explicado fácil, es un modelo donde los creadores publican los archivos principales del modelo para que otros lo puedan estudiar, descargar, adaptar o montar en otros entornos. No es lo mismo que un modelo cerrado, como muchos modelos pagos grandes, donde tú solo accedes al servicio pero no al modelo como tal. En el caso de DeepSeek V4 Pro, el modelo aparece en Hugging Face y la licencia mostrada es MIT. Pero ojo, aquí hay que explicarlo bien para no confundir a la gente. Abierto no significa igual a gratis para todo y ya está. Tampoco significa que cualquier persona lo vaya a correr fácil en su ordenador de casa. Un modelo abierto te da más libertad, sí, pero un modelo enorme como este sigue necesitando infraestructura seria si quieres moverlo por tu cuenta. Entonces, para la mayoría de la gente normal, la forma más fácil de usarlo no será descargarlo y montarlo desde cero. Será ir a chat.deepseek.com y usarlo desde ahí, o usar la API si ya trabajas con herramientas de desarrollo. Y aquí entramos en la parte práctica: cómo se usa gratis y por dónde lo está usando la gente. DeepSeek dice en su propio anuncio que ya se puede probar en chat.deepseek.com usando Expert Mode o Instant Mode. Ahí es donde la mayoría de personas va a entrar primero. El anuncio también dice que la API ya está actualizada y disponible hoy, así que desarrolladores y empresas también pueden empezar a integrarlo desde ya. Además, con los peces publicados en Hugging Face, la comunidad más técnica ya está mirando cómo desplegarlo, probarlo o adaptarlo en otros entornos. Si lo bajas el lenguaje muy simple, sería algo así: si tú solo quieres entrar y usarlo, vas al chat oficial. Si tú eres más técnico, puedes usar la API. Y si tú eres muy técnico o trabajas en open source, te interesa también la parte de Hugging Face y los pesos abiertos. Esa es una de las razones por las que este lanzamiento está dando tanto de qué hablar, porque toca a usuarios normales, a desarrolladores y a la comunidad open al mismo tiempo. Ahora vamos a la parte que más ruido está haciendo: el precio. DeepSeek está empujando muy fuerte la idea de Cost Effective 1 Mil Context Length, o sea, 1 millón de contexto con coste bajo. En la página oficial de precios, DeepSeek V4 Flash aparece con un precio mucho más bajo que V4 Pro, y DeepSeek lo presenta como la opción rápida, eficiente y económica. V4 Pro, por su parte, es bastante más caro, pero sigue entrando en la conversación de coste porque DeepSeek lo vende como rival de modelos cerrados mucho más caros. Esa combinación de precio, más contexto, más modelo abierto, es justo lo que está encendiendo la conversación. Y aquí te doy la versión fácil para el público general. V4 Flash parece pensado para quien quiere una IA buena sin pagar tanto, y V4 Pro parece pensado para quien quiere lo más fuerte de DeepSeek. Es la típica jugada de uno para volumen y otro para potencia.
Y sinceramente eso tiene bastante sentido si DeepSeek quiere entrar fuerte tanto en la guerra de producto como en la guerra de precios. Esa parte es mi lectura, pero está bastante alineada con el mensaje oficial. Ahora, ¿qué está diciendo la gente? La conversación temprana va bastante por una línea clara. Mucha gente está viéndolo como una bomba en open source. Reuters y AP destacan que DeepSeek lo está presentando como un modelo que compite de verdad con los gigantes cerrados. Y The Verge remarca que B4 entra fuerte en una parte clave del mercado actual, programación y agentes. Al mismo tiempo también hay prudencia, porque una cosa es lo que dice la empresa en el lanzamiento y otra cosa es cómo rinde en uso real después de varios días o varias semanas. Eso me lleva a un punto importante que yo diría en el video para sonar honesto. DeepSeek viene fuerte, sí, pero todavía es pronto para coronarlo. Hoy lo que tenemos es el anuncio oficial, los datos que da la empresa, los pesos publicados y las primeras reacciones de la comunidad y de la prensa. Eso ya es mucho y ya da para decir que es un lanzamiento serio. Pero una cosa es decir, esto pinta muy fuerte, y otra muy distinta es decir, ya superó a todos en todo. Yo por ahora me quedaría en la primera. Y aquí entra una comparación que a la gente le interesa mucho, porque un modelo abierto como este no es exactamente igual que un modelo pago. Un modelo pago, sobre todo en empresas como OpenAI o Anthropic, muchas veces viene muy pulido, muy integrado y con un ecosistema alrededor. Apps, seguridad, herramientas, soporte, workflows, mejor experiencia de producto. Un modelo abierto, en cambio, muchas veces te da más libertad y mejor precio, pero no siempre te da la misma comodidad, la misma experiencia o el mismo acabado. Entonces, si alguien te pregunta, ¿esto reemplaza ya a ChatGPT o Claude? La respuesta honesta es, depende del uso. Para mucha gente técnica puede ser una opción brutal. Para usuario normal que quiere la experiencia más simple, quizá no todavía. Eso ya es más interpretación mía, pero es una forma bastante realista de explicarlo. Otra cosa que me parece interesante del lanzamiento es la parte de arquitectura. DeepSeek V4 Pro tiene 1,6T parámetros totales, pero solo 49B activos a la vez. Y V4 Flash tiene 284B totales con 13B activos. Dicho muy fácil para una persona leiga, no significa que siempre use toda su masa al mismo tiempo. Significa que está construido para activar solo una parte cuando hace falta. Y eso es justo una de las razones por las que mucha gente habla de potencia con coste más bajo. No hace falta que tú expliques toda la ingeniería del modelo en el video. Con decir que está hecho para mover mucha capacidad sin pagar el precio total de activarlo todo, ya basta. Y aquí va mi opinión corta, como querías. Creo que DeepSeek entiende muy bien por dónde puede ganar atención ahora mismo. No solo intenta decir somos buenos, intenta decir somos buenos, abiertos, baratos y con contexto gigante. Y esa mezcla es muy poderosa. Porque hoy la conversación de IA ya no va solo de quién tiene el benchmark más bonito. También va de quién ofrece algo útil, accesible y fácil de mover en el mundo real. Esa es mi lectura personal, pero me parece muy clara viendo cómo han planteado el anuncio y el pricing. Entonces, ¿qué puedes esperar del nuevo DeepSeek? Yo lo resumiría así. Puedes esperar un modelo que va a sonar muchísimo en coding, agentes, contexto largo y coste. Puedes esperar que mucha gente técnica lo pruebe rápido porque es abierto. Puedes esperar que muchas comparativas salgan en los próximos días contra GPT, Cloud, Gemini y otros. Y puedes esperar una discusión muy fuerte sobre precio, porque esa es una de las armas más claras del lanzamiento. Lo que todavía no podemos esperar, al menos hoy, es una conclusión final y absoluta sobre si ya es el nuevo rey. Para eso hay que usarlo más. Mi conclusión sería esta. DeepSeek no lanzó solo un modelo, lanzó una jugada muy bien pensada para meterse más fuerte en la tierra grande de la IA. Un modelo abierto, 2 versiones, 1 millón de contexto, API el mismo día y precios que ya están haciendo ruido. Y aunque yo todavía no te voy a decir esto ya cambió todo, sí te diría que es uno de esos lanzamientos que vale la pena seguir muy de cerca. Porque cuando un modelo abierto llega con esta combinación de potencia, coste y contexto, el mercado se mueve. Así que guarda este video, porque en los próximos días vamos a escuchar muchísimo sobre DeepSeek V4. Y dime en comentarios qué quieres que pruebe primero cuando me meta de verdad con él. Código, contexto largo, documentos, comparación con GPT o comparación con Claude.